Ok, entonces, para esta segunda hora de la clase de química, vamos a estudiar algunas propiedades que difieren de aquellas que son cualitativas. Chicos, es importante que esta información, conforme están aquí en la clase, vayan copiándola, porque esto se va a entregar a Classroom como parte de evidencia de la sesión, ¿sí? Entonces deben de tener esta teoría en sus cuadernos para que al momento de estudiar la tengan a la mano y no tengan que estar ahí buscando las diapositivas del Porque se va a curso. enviar a las evidencias. Así es. Esto es Ah, parte de la evidencia y hay que copiar la teoría. Es ok, teoría maestra. que se va a mandar a Classroom hoy. ¿Ok? Em, para que ustedes puedan estudiar en su momento para su examen. Entonces, además de las propiedades cualitativas que estuvimos platicando la primera sesión y las clases pasadas aquí en química, existen otras características que se llaman extensivas. Dice, las propiedades extensivas se relacionan con la estructura química externa, o sea, lo de afuera, ¿no? Aquellas que podemos medir con mayor facilidad y que dependen de la cantidad y forma de la materia. Por ejemplo, las características de peso, volumen, longitud, energía potencial, etcétera. Vamos a ver algunas de las más importantes. Entonces, para ir aclarando esto que nos menciona la teoría. Cuando nosotros, Maestra, eso que está proyectando se va a copiar. sí, Mauricio, fue lo que dije hace un momento, Así es que se me está trabando mucho. fue lo que mencionamos hace un momento, chicos. Esta teoría sí se copia y se entrega a Classroom. Entonces, como el nombre lo menciona, extensivas, quiere decir que tienen una extensión y todo aquello que tiene una extensión se puede medir. A comparación de las propiedades cualitativas que no podíamos medir, es decir, no sabíamos exactamente cómo cuantificar esas características que percibíamos por medio de los sentidos. Por ejemplo, si nosotros calificáramos un color o un aroma, ¿qué tipo de medida se tendría que utilizar si el aroma es una característica subjetiva? O sea, a mí me puede oler pues agradable, pero a lo mejor a otra persona no. Y yo puedo ponerle un 10 a ese aroma, pero a la persona que le resulta desagradable le puede poner 0. Entonces ahí hay una incongruencia. O huele 10, o sea, perfecto, o huele 0, muy mal. Entonces, las propiedades cualitativas tienen esa desventaja de ser subjetivas. Es decir, que dependen de cada tipo de persona. Puede que a lo mejor yo una pared la vea naranja y otra persona me diga que es roja. Entonces ahí, ¿quién de los dos tiene razón? Depende Los mucho de lo que... dibujos se van a hacer, maestra. No, los dibujos no se hacen, chicos. No, los dibujos no se hacen, ¿ok? Entonces, tenemos esta característica que se diferencia de las cualitativas en que ahora las extensivas sí las podemos medir y el hecho de medirlas ya nos hace ser congruentes entre todos. Es decir, si yo mido el volumen de una botella, al momento de darle esta misma botella a mi compañero, él debe de obtener el mismo volumen que yo. Ahí ya no va a variar, porque no es algo de perspectiva, es algo de medición. Si usamos los mismos instrumentos, la misma técnica, debemos coincidir en los resultados. Lo mismo para las longitudes. Si yo tengo una regla y de repente mido mi casa y esta regla se la paso a mi hermano y le pido que por favor mida la casa, ambos debemos coincidir en medida, porque estamos usando la misma unidad, la misma regla y estamos midiendo el mismo espacio, es nuestra casa. Entonces aquí no hay ambigüedades. Todos debemos obtener lo mismo.
Bien, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, entonces en lo que yo voy pasando lista, ustedes por favor vayan copiando y en un momento continuamos. Listo. Ya, maestra. Ya terminé de copiar. Listo, maestra, ya terminé de copiar. Ok, listos chicos entonces. Bien, dentro de lo que es el curso que ahora estamos estudiando de química, nos vamos a centrar solamente en los más importantes. Hay muchísimas propiedades extensivas eh, que caracterizan a la materia, pero las más importantes que vamos a estudiar en este curso son las siguientes. Ok, entonces aquí a un lado tenemos, ok chicos, se nos fue por un momento el internet, pero ya está de regreso.
Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Maestra, lo que dice masa, volumen, peso, longitud se copia. Así es, también se tienen que copiar, chicos. Entonces, lo que les comentaba, estas son las 4 propiedades extensivas más importantes que vamos a estudiar. La masa. La masa y el peso se confunden mucho, casi siempre. La masa es la cantidad de materia que existe en un cuerpo. Entonces, la masa se mide en kilogramos, ¿sí? En kilos, en gramos, en miligramos incluso. Siempre hablamos de masa cuando estamos en esas unidades de medida, incluso en toneladas. Estamos contando o cuantificando, esa es la palabra, estamos cuantificando la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Esto no varía. Estemos en el lugar en el que estemos, la masa de un cuerpo siempre va a ser la misma. Por ejemplo, cuando a lo mejor alguno de ustedes ha pedido algún objeto o algún artículo de internet, o sus papás incluso, que de repente viene de China, ahí les pesan el paquete, les pesan lo que le están enviando. ¿Por qué hacen esto? Porque tiene un costo. Entonces, nosotros podemos estar seguros de que el peso que tiene ese objeto va a ser el mismo que cuando llegue aquí, a pesar de que allá se haya medido en China y pues aquí estemos en Yucatán o en México, ¿no? Entonces, el costo a partir de la masa de un objeto no cambia, porque la materia no varía. No es que si nosotros, por ejemplo, pedimos por internet una funda, no es que allá en China tenga toda la materia y Listo. cuando nosotros lo traigamos aquí, se desintegre, ¿no? O sea, eso no pasa. Nos llega el objeto No se- completo. o sea, pero sí se puede, o sea, sí. Maestro, pero ¿cómo le hacen si pides así algo de cristal desde muy lejos? ¿Cómo hacen para que no se rompa? Ahí ellos ya en paquetería, pues lo envuelven con muchísimo cuidado para que el producto te llegue sin ningún tipo de defecto. Pero en sí, la masa que va a tener, por ejemplo, nuestro vaso de vidrio va a ser el mismo estando aquí en Yucatán que estando en China. Incluso si pudiéramos viajar al espacio y llevar nuestro vaso de cristal, la masa no va a cambiar. Siempre va a estar constituido el objeto por este mismo material. ¿Ok? Entonces la masa no cambia. Y sus unidades de medida son los kilos, los gramos, los miligramos, las toneladas, etc. Vamos ahora con el volumen. El volumen se suele confundir con la capacidad. No es lo mismo la capacidad que el volumen. Ojo ahí, chicos. El volumen es simplemente el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, si nosotros en la mesa de trabajo asentamos un libro a nuestra derecha, en ese mismo espacio no puede haber otro objeto, porque ya hay uno ocupando esa porción de nuestro espacio tridimensional. O por ejemplo, si viajamos en un camión y hay una persona sentada, no podemos ocupar ese asiento, porque hay alguien ahí, ¿no? A menos que esa persona nos ceda el lugar y entonces se levante y se vaya, entonces es cuando nosotros podemos ocupar ese asiento. Pero si hay una persona sentada ahí, no podemos llegar y sentarnos en ese mismo lugar. El volumen de cada uno es algo que tampoco va a cambiar y que se puede medir. El volumen es una propiedad de 3 dimensiones. Todos los objetos que nos rodean en nuestro espacio son tridimensionales, es decir, ocupan un lugar específico.
Las tres dimensiones son largo, ancho y alto, ¿no? El largo, el ancho o la profundidad y qué tan alto es el objeto. Hay formas regulares, hay formas irregulares. Las formas irregulares pues van a tener una mayor dificultad de ser contadas, ¿no? O sea, no es lo mismo medir el volumen de un libro que medir a lo mejor el volumen de una sartén, porque la sartén tiene una forma más irregular que la del libro. O por ejemplo una caja. Si nosotros queremos medir el volumen de una caja, esto es más fácil a que si nosotros quisiéramos medir el volumen de nuestros zapatos, por ejemplo. Entonces la forma geométrica de los objetos hacen que el cálculo de su volumen sea más o menos difícil. Pero es una medida que no varía. Todos los objetos ocupan un lugar en el espacio y esta porción de espacio es el que se llama volumen. ¿Qué porción de espacio ocupa nuestro objeto? Eso es el volumen. Se mide en metros cúbicos, centímetros cúbicos, metros, centímetros, milímetros cúbicos, etcétera. Pero siempre en 3 dimensiones, es decir, lo que sea que nosotros midamos debe de tener un exponente 3 en la unidad de medida. Eso nos está indicando que son las 3 dimensiones del volumen. Y la capacidad es distinto al volumen porque la capacidad es la cantidad de materia que puede haber dentro de algo que lo contiene, de un contenedor o de un vaso. Por ejemplo, si nosotros comparamos una taza con un vaso largo, es evidente que el vaso largo puede ocupar más volumen, ocupa mayor espacio en nuestro entorno que la taza, pero ambos pueden tener o pueden contener la misma cantidad de agua, a pesar de que uno tenga más volumen que el otro. Entonces ahí es la diferencia entre volumen y capacidad. La capacidad, pues ahora sí que no depende del volumen de un cuerpo. Ambos cuerpos pueden tener volúmenes distintos, pero capacidades iguales. Va a depender de la forma del objeto. Es decir, que uno depende del otro. La capacidad no depende del volumen. Yo puedo tener una taza que me va a ocupar un poquito de volumen y un vaso altote, ¿no? Que me va a ocupar más espacio justamente porque tiene más volumen, pero ambos pueden contener la misma cantidad de agua. Entonces, la capacidad no depende del volumen. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Ok. Ahora, pasamos al peso. El peso era esto que les mencioné al inicio de la sesión que se confunde con la masa. La masa no cambia, estemos donde estemos. Un cuerpo siempre va a tener la misma cantidad de materia. El peso sí cambia. El peso es una fuerza, chicos. Es la fuerza con la que son atraídos los objetos a la Tierra. Por ejemplo, si mi masa es, no sé, de 70 kilos, yo voy a pesar determinada cantidad estando aquí en la Tierra y otra distinta estando en la Luna. ¿Y esto por qué sucede? Porque en la Tierra tenemos una fuerza de atracción de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cómo se llama esta fuerza? ¿Alguien se acuerda de sus clases de física? Gravedad. Es la gravedad. Exactamente. Entonces, el peso está dado por la gravedad que ejerce una fuerza sobre la masa de un objeto. Ojo ahí, vayan recordando cuando ustedes estudiaron en física las diferentes formas de calcular el peso de un cuerpo.
¿Alguien recuerda cuáles son las unidades del peso? Gramo y kilogramo. Esas son las de la masa. La masa se mide en gramos, en kilogramos. Pero en peso, de sus clases de física, ¿no recuerdan cuál es la unidad de medida del peso? Newtons. Exactamente, son los newtons. Muy bien. Los newtons se obtienen si nosotros multiplicamos las unidades de la gravedad, que son kilogramos sobre segundos, perdón, metros sobre segundos al cuadrado, unidades de gravedad, metros sobre segundos al cuadrado, por la unidad de medida de la masa, por kilogramo. Cuando nosotros multiplicamos esas dos unidades, obtenemos en los newtons. Entonces, el peso se mide en newtons. Hay otras unidades de medida como las dinas y otras más. Entonces, que por el momento no profundizaré. Pero lo importante es eso, diferenciar entre la masa y el peso. El peso, chicos, es una fuerza y la masa es cantidad de materia. Y ya para ir finalizando nos vamos con la longitud. La longitud es qué tan extenso es un cuerpo. Solo es una dimensión. Largo o alto o ancho. No son las tres a comparación del volumen. El volumen sí son estas tres. O incluso el área son dos. Largo por ancho, ¿no? Pero en la longitud solo es una. ¿Qué tan largo es algo? ¿O qué tan corto es algo? ¿Qué tan alto es algo? Cuando nosotros nos tomamos la altura, cuando por ejemplo vamos a un hospital y nos piden nuestros datos generales, ahí nos pasan a medir, obtienen nuestra masa, ¿no? Y ahí nos lo van anotando. Entonces la altura solo es una longitud. ¿Qué tan alto es? Es una dimensión. A lo mejor metro con 80 centímetros. Entonces las unidades de la longitud son unidimensionales a comparación de las del volumen que son tridimensionales. La longitud se puede medir con metros, kilómetros, millas, centímetros, milímetros, etcétera. Pero todos ellos con nada más exponente 1, porque estamos hablando de una sola dimensión. ¿Cuántos kilómetros tengo que recorrer para llegar a Mérida? ¿O cuántos kilómetros tengo que recorrer para llegar a Campeche o al Estado de México? Estamos hablando de una longitud. La mayoría de las veces las longitudes, sobre todo en nuestro día a día, no se toman siempre en línea recta, pero eso va a depender mucho del contexto. Por ejemplo, si ustedes al momento de viajar en algún lugar activan su Google Maps o su GPS, van a ver que les da una cantidad distinta de kilómetros, dependiendo de la calle que ustedes tomen en ese viaje, ¿no? Hay viajes más largos y otros más cortos, dependiendo de la ruta que tomemos. Eso pues está dado por la superficie de las calles, o sea, del terreno en el que estemos. No siempre vamos a poder medir, sobre todo las distancias, en línea recta. No siempre. Va a depender mucho de las condiciones del terreno, del clima, de la fauna, etcétera. De la distribución incluso de las casas o de la construcción de las calles, la ingeniería de las calles, etcétera. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, maestra, solo esto se va a enviar. Así es, chicos, esto es lo que se va a enviar el día de hoy antes de las 4 de la tarde.
Maestra, ¿se lo puede enviar ahorita de una vez? Si ya lo terminaron de copiar, sí, me lo pueden enviar. Me lo pueden enviar de una vez. Voy a buscar teléfono. Ok, chicos. Entonces, para ir cerrando la sesión de hoy, existen más de un tipo de propiedades de la materia. Las cualitativas ya las estudiamos. El día de hoy conocimos las que son extensivas, que tienen una unidad de medida y que por lo tanto tienen una forma de medirse, ya sea instrumentos de peso, instrumentos de longitud, instrumentos de cualquier tipo de instrumento graduado que nos vaya indicando la capacidad o la cantidad que hay de una determinada propiedad. La cantidad de masa, la cantidad de volumen, la cantidad del peso, la cantidad o la extensión de una longitud, etc. Entonces son estos 4 iniciales, no los pierdan de vista, sobre todo cuando vayamos a presentar examen. ¿De acuerdo? Y pues bueno, chicos, sería todo para la clase de química del día de hoy. Nos vemos hasta el día lunes. Cuídense mucho, chicos, y que descansen mucho también en su fin de semana. Hasta luego, nos vemos. Bueno, maestra, cuídese de casa, maestra. No salgan de casa, Adiós, chicos. maestra. Nos Tenga buen vemos. día. Adiós. Que se cuide. Igualmente, chicos, cuídense mucho. Adiós. Adiós.